Hay monstruos que no se esconden bajo la cama. Ellos se sientan a la mesa, rezan antes de comer, y se llaman a sí mismos familia. La historia que van a escuchar hoy no es fácil. Es de esas que se clavan en el alma, que duelen, que no se olvidan. Mi nombre es Esperanza Ramírez Hernández. Tengo 82 años, y más de medio siglo cargando un silencio que pesa como plomo. Nací y crecí en un pueblito escondido entre las montañas de Michoacán, donde el viento de la sierra corta como navaja en invierno, y los secretos de familia se entierran más profundo que los muertos. Por aquí me conocen como Doña Esperanza, la viejita de pelo blanco que vende cocadas y tamarindos en el mercado los domingos, y que jamás falta a misa de 6. Nadie imagina lo que cargo dentro desde que tenía 10 años. Contar esto me rompe, pero también me sana, así que si este relato llega a tu corazón, por favor, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde me estás escuchando. Me va a dar mucha alegría sentir que no estoy sola. Hoy cuento mi historia no por mí. Yo ya aprendí a caminar con esta carga, lo hago por todas esas niñas que, como yo, perdieron su infancia en manos que debieron cuidarlas, no romperlas. Quizá, si tú escuchas mi voz, tengas el valor de alzar la tuya, antes de que el silencio se vuelva una prisión que nunca se abre. Mi hogar en la infancia era una casita sencilla, hecha de adobe, pintada de azul clarito. Tenía un pequeño portal, al frente, donde mi mamá ponía macetas con geranios rojos. Éramos una familia humilde, como casi todas por allá, pero en ese entonces, yo creía que teníamos todo. Mi papá, Heriberto, trabajaba duro en los campos de maíz. Salía antes del amanecer y regresaba cuando las estrellas ya colgaban del cielo. Mi mamá, Dolores, además de cuidar la casa y a nosotros, hacía tortillas y pan dulce para vender entre los vecinos. Yo era la mayor de 3 hermanos. Después de mí venía Miguel, 2 años menor, y luego Lupita, que acababa de cumplir 5. Nuestra vida era sencilla, marcada por el trabajo, sí, pero también por momentos bonitos, el olor a pan saliendo del horno en la tarde, las historias que mamá nos contaba antes de dormir, los baños en el río durante los días de calor. Éramos pobres, sí, pero felices, hasta que un día, la desgracia llegó sin avisar, un día que jamás se me va a borrar de la memoria, el 12 de mayo de 1957. Ese día amaneció gris, una llovizna fría caía sin parar desde la madrugada, como si el cielo ya supiera lo que venía. Me desperté más temprano de lo normal, porque escuché a mi mamá toser en el cuarto de al lado, pero no era una tos cualquiera, era ronca, profunda, como si algo se estuviera rompiendo por dentro. Me levanté de puntitas, entré al cuarto de mis papás y la sexta acostada. Su rostro estaba encendido por la fiebre, los labios, con un tono morado que no entendí en ese momento, pero que hoy sé, se llama cianosis. Mamá, ¿estás bien?, le pregunté, con el corazón hecho nudo. Ella trató de sonreírme, pero hasta eso parecía dolerle. Solo es una gripa fuerte, mi flor, ya se me va a pasar. Pero no se pasó. Durante la mañana, su estado empeoró rápido. La fiebre subía como loca, su respiración se hacía más pesada, como si le costara cada aliento. Papá no había salido al campo por la lluvia, y cuando la vio, su cara cambió, se le borró la calma, y en sus ojos se instaló el miedo. Voy a llevar a Dolores al hospital en Morelia, dijo firme, sin perder tiempo. Esperanza, te quedas a cargo de tus hermanos hasta que vuelva. Sí, y así fue como me tocó cargar, por primera vez, con un peso que no me correspondía. En ese tiempo, vivía con nosotros mi abuelo paterno, don Joaquín Ramírez, el padre de mi papá. Había llegado a la casa unos meses antes, después de que falleció mi abuela. Era un hombre imponente, alto, de hombros anchos, con manos duras como piedra, curtidas por décadas de trabajo como capataz en las haciendas. Siempre llevaba un bigote perfectamente recortado y unos ojos fríos, que parecían estar midiéndolo todo. Cuando escuchó a papá decir que se llevaría a mamá al hospital, se levantó de su silla, con esa voz grave que nunca necesitaba gritar. Yo me encargo de los niños, Heriberto, tú lleva a Dolores, y no te preocupes por nada aquí. Papá le agradeció con la mirada,
Envolvió a mi madre en zarapes y la cargó con cuidado hasta la camioneta, la misma camioneta vieja que usábamos para ir al pueblo. Esa fue la última vez que vi a mi mamá con vida, su rostro, pálido y sudoroso, asomando entre las cobijas, sus ojos, grandes y tristes, buscándome desde la puerta. Cuida a tus hermanos, Esperanza, yo regreso pronto, me dijo eso, con una voz que apenas era un susurro, pero esa promesa nunca se pudo cumplir. Ese día se arrastró lento, como si el tiempo también estuviera enfermo. Intenté mantener a Miguel y Lupita tranquilos, siguiendo la rutina como mamá me había enseñado. Preparé un arroz sencillo, les conté cuentos, les inventé juegos. Todo para que no notaran el miedo que me estaba comiendo por dentro. Mi abuelo pasó casi todo el día sentado en el portal, fumando su pipa. Miraba la lluvia caer, sin decir nada. De vez en cuando entraba a la cocina a ver cómo íbamos, pero siempre regresaba a su esquina silenciosa. Las horas pasaban, y papá no volvía. El miedo empezó a colarse en mis pensamientos. ¿Y si la lluvia hizo los caminos intransitables? ¿Y si algo les pasó en el camino? ¿Y si mamá, a eso de las 7, acosté a mis hermanos? Miguel, que ya entendía algo, tardó en dormirse. Lupita, tan chiquita, se quedó dormida al poco rato después de que le conté su cuento favorito. Eran casi las 9 cuando escuché el ruido de la camioneta entrando al patio. Corrí a la ventana, con el corazón a punto de salirse del pecho, pero venía solo papá, venía empapado. La lluvia seguía cayendo como si el cielo llorara con nosotros. Se bajó de la camioneta con pasos lentos, el cuerpo encorvado, el rostro. Dios mío, su rostro, sus ojos estaban hinchados, rojos. Sus manos temblaban mientras se quitaba el sombrero mojado y lo sostenía contra el pecho, como si estuviera en un velorio, y lo estaba. ¿Dónde está mamá?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Tragó saliva, se limpió el rostro con la manga del abrigo. Dolores no resistió. Hija, era neumonía. Avanzó muy rápido. El doctor dijo que ya no se podía hacer nada. Sentí que el mundo se me desmoronaba. ¿Cómo podía ser, si en la mañana ella estaba ahí, débil? Sí, pero viva. ¿Cómo podía ya no estar? Mi papá me abrazó con fuerza. Sus ropas mojadas empaparon mi vestido, pero no me importó. Nos quedamos así, fundidos en un dolor que no podía ponerse en palabras. Desde la puerta de la cocina, mi abuelo nos miraba, con la misma cara de siempre, dura, impasible. Los del pueblo ya están organizando el velorio, dijo con voz seca. Mañana, temprano la traemos de regreso. Y así, sin más, el luto entró a nuestra casa. Papá me miró con una mezcla de tristeza y cansancio. Sus ojos, tan parecidos a los míos, parecían haber envejecido en cuestión de horas. Voy a necesitar que seas fuerte, Esperanza, por tus hermanos, asentí, tragándome las lágrimas. Siempre fui la hija responsable, la que ayudaba a mamá en todo. Ahora, tenía que hacerlo más que nunca. Ve a descansar, hijo, dijo mi abuelo, posando una mano en el hombro de mi padre. El viaje fue largo, y mañana será un día pesado. Yo me quedo vigilando a los niños con esperanza. Papá dudó un instante, pero el cansancio lo vencía. Me acarició el cabello con ternura. Intenta dormir un poco, hija. Sé que es difícil, pero mañana necesitaremos fuerza. Se fue a su cuarto, ese que hasta hacía unas horas compartía con mamá, y aunque las paredes de adobe eran delgadas, el llanto ahogado de mi padre se coló por toda la casa. Me quedé sola, en la mesa, mirando a la nada. La lluvia seguía golpeando el techo, como si el cielo se hubiera roto. Mi abuelo se sentó frente a mí, en silencio. Sacó una botella de tequila que guardábamos para las visitas. Se sirvió un trago, y luego otro para, mira, toma, mija, ayuda a calmar el dolor. Dudé, nunca había probado el alcohol. Sabía que a mamá no le gustaría, pero mamá ya no estaba, y el dolor en el pecho me estaba asfixiando. Tomé el vaso, un sorbo, la bebida ardió en mi garganta, haciéndome toser, con los ojos llorosos. Pero tomé otro, más grande esta vez. Eso es, murmuró mi abuelo, sirviéndome más. Seguimos bebiendo. Yo, con la cabeza nublada, apenas entendía lo que pasaba. Todo era confuso, borroso,
irreal. En algún momento, se levantó de su silla, caminó hacia mí. Ven, te ayudo a acostarte, dijo con una voz que sonaba distinta. Yo solo asentí. No pensé, no cuestioné. Tal vez creí que no quería molestar a Lupita con mi llanto. Tal vez solo estaba demasiado rota, pero no me llevó a mi cuarto, me llevó al suyo, y lo que pasó ahí, lo que hizo, quedó enterrado por años en lo más profundo de mi alma. Fragmentos, manos ásperas, dolor, súplicas que nadie escuchó, el peso de un cuerpo grande sobre el mío, tan pequeño, y el olor, a tequila, a tabaco, a maldad. Ahora tú eres la mujer de la casa, me susurró. No sé en qué momento perdí el conocimiento. Tal vez mi mente, desesperada, decidió apagarlo todo para sobrevivir. El siguiente recuerdo claro que tengo es el amanecer. Estaba acostada en mi propio cuarto, junto a Lupita, que dormía tranquila, ajena a la nueva realidad que nos envolvía. Por un segundo creí que todo había sido una pesadilla, la enfermedad de mamá, su muerte, lo otro, todo, pero al moverme, sentí el dolor. Vi las marcas en mis brazos, y luego, la mancha de sangre en la sábana. No había sido un mal sueño, era real, todo era real, y mamá estaba muerta, y en el mismo día que la perdí, perdí también mi niñez, mi confianza, mi inocencia. Algo dentro de mí se apagó, como si una puerta de hierro hubiera caído y encerrado mis emociones. Me levanté con cuidado, para no despertar a Lupita. Me cambié la ropa, lavé mi cara en la palangana, me vi en el espejo, y no reconocí a la niña que me devolvía la mirada. Seguía teniendo 10 años, pero sus ojos eran los de una anciana. Salí a la cocina y preparé el desayuno, como si nada hubiera pasado, como si mi alma no estuviera hecha pedazos. Ese día era el velorio de mi madre, y sabía que pronto la casa se llenaría de vecinos, tías, primos, gente trayendo pan, flores y consuelo que no servía de nada. La normalidad era lo único que me mantenía en pie, mi refugio para no derrumbarme. Papá ya estaba de pie, sus ojos, hinchados de tanto llorar, su voz, quebrada, me abrazó de nuevo, y me tragué el grito que quería salir. Me tragué la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo decirle? ¿Cómo soltarle esa otra muerte? Voy a traer a tu madre ahora, dijo, con un hilo de voz. Cuida de los pequeños cuando despierten. Asentí, claro que sí. Cuidar a mis hermanos era lo único que podía hacer ahora. Mi abuelo, detrás de él, lo miraba en silencio. Ve a descansar cuando regreses, hijo. Yo me encargo de vigilar a los niños. Con esperanza, mi padre dudó, pero no dijo nada, y se fue, y yo me quedé con el monstruo. Esa noche, no dormí. Papá se encerró en su cuarto, ese que hasta hacía poco era de los dos, y desde el otro lado, se escuchaban sus sollozos, tan profundos, tan rotos, que se sentían en las paredes. Yo me quedé sentada en la mesa de la cocina, en la misma silla donde mamá solía contarme historias mientras amasábamos pan, y el silencio me pesaba más que la lluvia, más que la muerte. Mi abuelo regresó, con esa calma que me erizaba la piel. Sirvió más tequila, se sirvió otro para... Mira, toma otro. Mija, ayuda a dormir. Ya no quiero, alcancé a decir, bajito, pero él insistió, y yo no pude negarme. Todo se volvía una neblina. El cansancio, el dolor, la bebida, todo se mezclaba. En algún momento, volvió a acercarse, pero esta vez, no hubo palabras, solo una mirada que me decía todo. Y yo, paralizada, Venezuela, ya, te llevo a dormir, dijo, pero no me llevó a mi cuarto. Otra vez. No, y otra vez. El infierno. Al día siguiente, amanecí en mi cama, junto a Lupita. Dormía como un angelito, sin saber nada. Me quedé ahí unos segundos, tratando de convencerme de que todo había sido producto del dolor, del tequila, de la locura, pero el cuerpo no miente. El dolor estaba ahí, las marcas también, y el asco, ese no se borra. No fue un mal sueño, fue real, y yo ya no era una niña. No después de eso. Me levanté sin hacer ruido, me lavé la cara, me peiné como mamá me enseñó, y me vi en el espejo. Algo dentro de mí había muerto, pero otra cosa, una especie de coraza, había nacido. Fui a la cocina, puse agua a calentar, preparé café y empecé a moler el maíz. Esa mañana sería el velorio de mi madre, y aunque el alma se me estuviera partiendo, no podía dejar que los demás lo notaran. La única forma de sobrevivir
Era aparentar que todo estaba bien, porque, en ese momento, ya lo sabía, a nadie le importa lo que calla una niña. La casa se llenó de gente desde temprano, vecinas con canastas de pan, tíos que venían desde otros ranchos, mujeres que se adueñaban de la cocina, como dictaba la costumbre. El ataúd llegó al mediodía, de madera clara, sencillo, como mamá. Recuerdo verla, tan quieta, tan ajena, tan diferente a la mujer que reía mientras cocinaba, que me peinaba entre canciones rancheras. Parecía una muñeca de cera, no mi madre. Me obligué a no llorar, a quedarme entera, porque Miguel lloraba sin parar, y Lupita preguntaba una y otra vez: ¿cuándo se va a despertar mamá? Cada pregunta de ella era como una puñalada, pero sonreía, mentía, está dormida. Mi amor, está descansando. Las mujeres nos llevaron comida que duraría semanas, tortillas hechas a mano, Panamá, frijoles, chiles en escabeche, todo lo que en nuestra pobreza significaba abundancia. Los hombres ayudaban a papá en el campo, sabían que no tenía fuerzas, y eso, en aquellos días, fue nuestro único consuelo, la solidaridad del pueblo. Pero incluso esa también se va. Con los días, la casa volvió a quedarse sola, la comida comenzó a acabarse, las visitas dejaron de venir, y el luto se volvió costumbre. Éramos de nuevo nosotros 5, un padre destrozado, 3 niños sin madre, y un abuelo, cuyos ojos me seguían como un animal al acecho. Papá no veía nada, salía de madrugada, regresaba al anochecer. Se le notaba que no quería estar en casa, como si el trabajo fuera su única forma de no quebrarse. A veces me acariciaba el cabello y me decía: estás siendo una buena niña, Esperanza, tu mamá estaría orgullosa. Y yo asentía, pero por dentro, sentía que se me rompía el alma. Si supiera lo que ocurría cuando no estaba, ¿aún me vería con orgullo? No tenía a quién contárselo. ¿Quién me iba a creer? ¿Quién se pondría contra un hombre como mi abuelo, respetado, reverenciado, y yo, solo una niña de 10 años? Así fue como empecé a vivir en silencio, uno tan profundo, que por momentos se parecía a estar muerta por dentro. Me volví madre sin haber dejado de ser niña. Despertaba antes que todos, preparaba el desayuno, vestía a mis hermanos, los mandaba a la escuelita rural que quedaba a 2 kilómetros. Lavaba la ropa en la pila de piedra, cocinaba lo que recordaba de mamá, pero nada sabía igual. Los frijoles no tenían su sazón, el pan no subía, y la ropa nunca quedaba tan blanca. Cada pequeño fracaso me recordaba que ella ya no estaba, y que yo nunca iba a poder reemplazarla. Por las noches, cuando todo se apagaba, lloraba en silencio, con la cara hundida en la almohada, para no despertar a Lupita, para que Miguel no me oyera. Lloraba por mamá, por mí, por todo lo que estaba cargando en unos hombros demasiado pequeños. Pero, sobre todo, lloraba por él. Miedo, porque después de esa primera noche, mi abuelo no paró, se volvió más sigiloso, más calculador. Esperaba a que papá se fuera al pueblo, a que mis hermanos estuvieran en la escuela o jugando con los vecinos. Siempre encontraba una excusa, siempre con esa voz seca: ven a ayudarme, Esperanza. Y yo iba, con el cuerpo temblando, sabiendo exactamente lo que iba a pasar, pero sin poder evitarlo. Esto queda entre nosotros. Sí, decía él, mientras se abrochaba el cinturón. Tu papá ya tiene suficientes problemas. No quieres causarle más, ¿verdad? Y yo asentía, no porque entendiera, sino porque él había convertido mi amor por mi papá en un arma contra mí. Era cruel, era perverso, y yo no tenía cómo defenderme. En aquellos tiempos, los niños no tenían voz. La palabra de un adulto, y más si era hombre, era ley. Y yo, una escuincla del rancho, ¿a quién podía acudir? Los meses pasaban como en una pesadilla que nunca terminaba. El invierno llegó fuerte, con heladas que blanqueaban los campos por las mañanas, y noches tan frías que podíamos ver el vapor de nuestro aliento dentro de la casa. En parte, agradecía. El frío me permitía usar varias capas de ropa, crear una barrera entre mi cuerpo y esas manos que me robaban la paz. Con el tiempo, aprendí a irme de mi mente. Mi cuerpo se quedaba ahí, pero mi alma se iba lejos, a los cuentos de mamá, los días en el río, a un futuro donde yo pudiera escapar.
con Miguel, con Lupita, lejos. Era la única forma de sobrevivir. Aprendí a disociarme, a soportar lo insoportable. En agosto de ese mismo año, cumplí 11, y con los 11, llegó algo que me aterraba. Aún más, mi cuerpo empezó a cambiar. Botones pequeños y dolorosos aparecieron en mi pecho. Mi niñez se me estaba acabando, y eso solo empeoraba todo. Mi abuelo se dio cuenta, y su mirada cambió. «Te estás volviendo, señorita», dijo una tarde, viéndome de arriba abajo. «Tu madre también se desarrolló temprano». Sentí náuseas. Me vendaba, usaba ropa holgada, encogía los hombros, todo para desaparecer, para no provocar, pero no servía de nada. Ese verano, empezó a venir a casa una prima lejana de mi papá, tía Consuelo, una viuda sin hijos que vivía en el pueblo. Traía pan dulce, tejía, y tenía unos ojos atentos, que parecían ver más de lo que decía. «Esta niña está demasiado flaca», comentó una vez, mirándome con sospecha, «y tiene la mirada de alguien mayor». Fue la primera vez que alguien notó algo. No sabía si alegrarme o asustarme. Parte de mí quería que se diera cuenta, que me salvara, pero la otra parte temía que nadie me creyera. Mi abuelo también la notó, y empezó a actuar diferente cuando ella estaba más distante, más cuidadoso, pero sus ojos seguían diciéndome lo mismo: «Ni se te ocurra hablar». A partir de ahí, empecé a resistir, en silencio, pequeños actos que para cualquiera pasaban desapercibidos, pero para mí eran batallas ganadas. Dormía con unas tijeras bajo la almohada. Me despertaba antes que todos para cerrar con llave el cuarto donde dormía con Lupita. Inventaba dolores de estómago, fiebres, cualquier excusa para no quedarme sola con él. Y lo más importante, aprendí a observar. Le leía los gestos, los tonos de voz. Sabía cuando venía de malas. Sabía cuando era mejor esconderme. Descubrí un desván, arriba del granero, donde él jamás me encontró. Era mi escondite, mi refugio. Cada vez que presentía que algo iba a pasar, corría y me quedaba ahí, horas, hasta que el peligro pasaba. Vivía a la defensiva, como si la guerra no se hubiera acabado nunca. Y un sábado, en marzo de 1958, casi un año después de que mamá murió, todo cambió. Ese día, papá había ido al pueblo a vender unas verduras. Miguel y Lupita estaban en casa de unos vecinos, en una fiesta. Yo me quedé sola con él. Estaba limpiando el fogón cuando escuché su voz. «Ven acá, Esperanza». Sentí que se me iba el alma del cuerpo, pero ese día, algo en mí ya no quiso obedecer. «No puedo ahora», le respondí sin mirarlo, apretando con más fuerza el trapo contra el fogón. «Tengo que terminar esto antes de que vuelva papá». Se detuvo, sorprendido. Nunca antes me había negado, pero esa sorpresa se volvió furia en segundos. Cruzó la cocina en 3 pasos. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me arrancó un grito, y empezó a arrastrarme. «¿Quién te crees que eres, mocosa? ¿Ya se te olvidó quién manda aquí?». Yo pataleaba, lo arañaba, luchaba como nunca. Ya no me importaba si iba a pasar de nuevo. Al menos esta vez no me quedaría callada. Fue entonces cuando escuchamos el sonido inconfundible de la camioneta entrando al patio. Él se detuvo, se le borró la cara. Papá había regresado antes de lo previsto. Me soltó de golpe, me empujó. «Ve a ver quién es». Y ni una palabra. «¿Me oíste?». Corrí a la ventana. Era él. Papá. Nunca en mi vida un color me pareció tan bonito como ese rojo deslavado de la camioneta. Mi abuelo se escondió, y yo corrí a lavarme la cara, a esconder las marcas, a fingir que todo estaba bien, pero mi brazo dolía, y no logré disimularlo. Papá entró, me vio, y algo en su mirada cambió. Puso las compras sobre la mesa, un costal de maíz, jabón, y un paquetito envuelto en papel craft. «Te traje esto para que te hagas un vestido nuevo», dijo, con una media sonrisa. Intenté sonreír, fingir normalidad, pero cuando tocó mi brazo justo donde estaban las marcas, no pude evitar un pequeño quejido. Me miró, con esos ojos que ya lo sabían todo. «¿Qué te pasó aquí, Esperanza?». «Nada». Me pegué limpiando. No dijo nada más, pero su mirada no me soltaba, y en ese silencio, supe que algo dentro de él también se estaba rompiendo. «Aira, ¿algo que debas saber?», preguntó suave, pero firme. La verdad se me quedó atorada en la garganta.
Tenía miedo, miedo de que no me creyera, de que todo explotara. No. Papá, todo está bien. Mentí, una vez más. Suspiró, me acarició el cabello, y fue a buscar a mi abuelo. Esa noche, una tormenta se soltó sobre el pueblo. Truenos, viento, lluvia, pero la verdadera tormenta estaba por estallar dentro de nuestra casa. Una tormenta que lo cambiaría todo. Una tormenta que no se lleva las tejas, sino los silencios. Y lo que pasó esa noche, no solo me devolvió la voz, también me salvó la vida. Papá no me preguntó más esa noche, pero sus ojos ya no veían igual. Durante los días siguientes, algo en él cambió. Empezó a llegar más temprano, a observar con atención, a anotar lo que antes ignoraba. Yo también cambié. Ya no era solo la niña que sobrevivía, era la que estaba esperando una oportunidad, la que sabía que algo se estaba gestando, una tormenta, de verdad. Y esa tormenta estalló. Una noche de abril, estaba sola con mi abuelo, mis hermanos en casa de los vecinos. Papá, según él, había salido al granero. Yo lavaba los platos. El sonido del agua, de los trastes chocando, era lo único que llenaba la cocina, hasta que lo sentí detrás de mí. Hace tiempo que no estamos a solas. Su voz, ese aliento apestoso a tequila, las manos en mis hombros. Pero antes de que pudiera hacer nada, una voz tronó como un rayo en la cocina. ¿Qué está pasando aquí? Era mi padre, parado en la puerta, con la mirada de un hombre, que lo entendió todo. El silencio se volvió plomo. Mi abuelo intentó mentir. Papá no lo dejó. La vi, la otra noche, de sexta intentando entrar a su cuarto. La escuché llorar. Vi sus brazos con marcas. ¿Crees que soy idiota? Las palabras de mi abuelo fueron un veneno final. No hice nada que ella no quisiera. Es una mujercita, igualita a su madre. Y ahí papá estalló. No sé cuántos golpes le dio, no sé cuántas veces gritó. Solo recuerdo los trastes cayendo, los muebles arrastrándose, los gritos, los sollozos, el crujido seco, y luego, el silencio. Mi abuelo, tendido en el suelo, inmóvil, una mancha de sangre bajo su cabeza. Papá temblaba, sus puños ensangrentados. Ve a despertar a tu hermano, y no digas nada, diles que estaban dormidos. ¿Me oyes? No vieron nada, y así lo hice, porque sí, el monstruo había muerto, pero el peso de su sombra aún seguía con nosotros. El comisario dictaminó, accidente, viejo borracho, se cayó y se golpeó. Nadie preguntó más, nadie quiso saber. Papá me abrazó esa noche, nos sentamos en la misma mesa donde todo había empezado. Un día, cuando estés lista, quiero que me cuentes todo lo que pasó. Pero hoy no viste nada. Yo asentí, y por primera vez en casi un año, dormí sin miedo. La vida siguió. Tía Consuelo se mudó con nosotros. Papá volvió a sonreír. Poco a poco, mis hermanos crecieron sin saber el infierno que se escondía en las paredes de esa casa. Nos mudamos a Pátzcuaro. Y mi vida, que parecía condenada, tomó otro rumbo. Volví a la escuela, estudié, me hice maestra, me casé con un hombre bueno, Antonio, que me amó con paciencia y con respeto. Tuve 2 hijos, Carlos y María, y aunque las pesadillas nunca desaparecieron del todo, aprendí a vivir con ellas, a entender que las cicatrices no se borran, pero sí pueden sanar. Papá murió años después, trabajando la tierra, como siempre, y aunque no hablamos mucho de aquella noche, yo sabía, él sabía, nos entendíamos sin palabras. Y hoy, a mis 82 años, aquí, sentada en este portal, viendo pasar la vida, sé que todo lo que viví no fue en vano, porque sobreviví, porque viví para contarla, porque soy prueba de que los monstruos pueden morir, y que las niñas rotas también pueden convertirse en mujeres fuertes. Si tú estás pasando por algo así, si sientes que no puedes más, acuérdate de mí, porque un día, sin que lo esperes, la tormenta pasa, el miedo cede, y la voz que te arrancaron, vuelve. Si mi historia tocó tu corazón, compártela, dale me gusta y suscríbete al canal. Quizá, al hacerlo, le estés regalando valor a alguien que aún no puede hablar. Únete a nuestro grupo de WhatsApp en el enlace de la descripción. Allí compartimos historias como esta, historias reales, de lucha, de fe, de esperanza, porque, aunque parezca imposible, siempre hay un camino de regreso a la luz. Y si tú eres esa niña, o esa mujer que aún vive con miedo,
Quiero que escuches esto bien claro, no estás sola, nunca lo estuviste.